Estamos a nada más que semanas del Mundial de Clubes, en donde Boca va a ser participante. Pero si nos ponemos a ver los resultados más recientes y hacemos un análisis profundo del equipo, claramente Boca no está preparado para esta competencia, y ni siquiera para afrontar lo que resta del año. Evidentemente no vamos a pedir que Boca llegue tan lejos en el Mundial de Clubes, y mucho menos hablar de ganarlo, ¿no? Pero obviamente no estaría de más intentar por lo menos pasar la fase de grupos, lo cual eso ya significaría un gran ingreso para Boca. Veo muy complicado, por no decir casi imposible, sacarle un empate a equipos como por ejemplo el Bayern Múnich, pero si armas un buen equipo, sí que veo posible sacar un buen resultado contra el Benfica o el Auckland City, y obviamente posterior al Mundial de Clubes tener un buen equipo armado para afrontar lo que resta del año. Y más importante que lo que reste de este año es ya tener las bases formadas para lo que va a ser el 2026. También hay que tener en cuenta que el Mundial de Clubes es una gran ventana para los jugadores del equipo, así que es probable que algún jugador importante del plantel se pueda llegar a ir en este mercado. Es por eso que en el video del día de hoy voy a armar mi plantel ideal, y no solo el plantel, sino qué necesita Boca de cara a lo que resta de este año y formar las bases de lo que va a ser el año 2026. Voy a nombrar qué jugadores me quedaría del plantel, quiénes se tienen que ir del equipo, ya sea a préstamo o una salida definitiva, los puestos a reforzar y qué refuerzos traerían esa posición, y finalmente voy a armar un 11 ideal incluyendo los refuerzos. Pero antes de comenzar, déjame en los comentarios cómo armarías vos tu plantel de cara al futuro, tanto con salidas o los refuerzos. No te olvides tampoco de suscribirte y activar la campanita de este canal para no perderte de ningún video. Más del 60% de la gente que ve mis videos no está suscrita al canal. Y por último, seguime en todas mis redes sociales, tanto Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, la más importante de todas, que tiene stream de martes a sábados. Y sin mucho más para decir, podemos comenzar con el video. Lo primero que voy a hacer es ir jugador por jugador analizando qué haría yo personalmente con él. Ojo, aclaro con esto. Yo acá no voy a tener en cuenta de lo que se dice que se va a hacer o de lo que digan los medios, no. Yo acá voy a decir qué haría yo personalmente. Así que bueno, empecemos con los jugadores. Agustín Marchesín, para mí se queda. Es de los pocos que lo mantendría como indiscutible en el equipo. Si no fuese por él, Boca en varios partidos hubiese perdido por goleada. Me sigue reventando un poquito las bolas lo que pasó con Alianza Lima, de que haya pedido el cambio, pero tampoco lo voy a castigar por eso. Leandro Brey, yo personalmente lo cedería. Tenerlo en el banco sería un poco estancarlo. La verdad es que tiene 22 años. Así que pensá que este año Boca no va a jugar competencias internacionales. Así que Boca no va a rotar mucho el equipo. Así que Brey va a tener nulas opciones para jugar. Así que un préstamo de 1 año y medio, 2 años, yo creo que le podría llegar a venir bastante bien, para no tenerlo relegado en el banco como un perro. Javi García, a mí personalmente me da igual qué es lo que se haga con él. A ver, yo personalmente me lo quedaría, cumple el rol del tercer arquero, te puede aportar experiencia, es un tipo salido de la institución, así que, qué sé yo. Lo que pase con él, si se va, si no se va, tampoco cambia mucho. Sergio Romero, bueno, este ya está claro que se tiene que ir sí o sí. Ya la pelea que tuvo con los hinchas de Boca posteriores de Superclásico que perdemos en la Bombonera fue el clavo en el ataúd para Sergio Romero. Ayrton Costa, la verdad que no puedo negar que este tipo a mí me sorprendió. Porque cuando llegó Boca, no sé si recordarán en ese video que hice en enero, que yo tenía mis dudas, no me parecía un tipo que hubiese demostrado mucho como para decir que este tipo está listo para Boca. A todos los que les pregunté de Independiente me habían dicho, mirá, es un tipo que te va a rendir 6, 7 puntos, pero no le puedes pedir más. Que bueno, más o menos fue lo que demostró en Boca. A ver, ha hecho buenos partidos, pero tampoco llegó al excelente desde mi punto de vista. Pero para mí se ganó un puesto, ¿qué quieren que les diga? No es lo mejor de lo mejor, como digo, pero yo creo que hoy en día hizo bastantes méritos para por lo menos ser titular. Después evaluaremos. Lautaro Di Lolo, con este yo tengo un debate. A ver, es verdad que en Boca, al menos este año, por lo menos cumplió y jugó bastante bien. No jugó por encima de los 7 puntos tampoco, pero yo creo que no bajó de los 5. Personalmente sigue sin convencerme, me parece un jugador bastante limitado en algunos aspectos. Y siento que Boca necesita centrales de más jerarquía. Yo lo cedería, tiene 21 años, que sea titular en algún otro equipo. Y acá tenés una de dos opciones. Se revaloriza y lo vendemos por un buen monto económico, o vuelve con más experiencia y nos puede aportar en el equipo. Nicolás Figal, otro con el que tengo un debate. A ver, en lo que vamos de año todavía no disputó ningún minuto oficial con la primera de Boca. Sí, jugó un poquito con la reserva, en donde para mí hasta incluso no jugó bien. Todo esto debido a una lesión. Tranquilamente es un jugador que le podés buscar una salida, ya sea al MLS o a México o algún equipo como Independiente, quizás lo puede llegar a adquirir. Pero también pienso que es un jugador que tranquilamente lo podés recuperar, ya sea como titular o como suplente. Aparte de que también te puede jugar tanto de central como de lateral, así que te puede aportar en ese aspecto. Y bueno, tiene 31 años, te aporta experiencia. Si se va, tampoco me parece la pérdida
supervisión de nadie. Yo dejaría que se vaya personalmente, porque para mí necesitamos rendimientos inmediatos. Pero bueno, si se queda tampoco me parece una muerte. O sea, yo creo que hay jugadores que tienen que salir antes que Figal. Cristian Lema. A mi gusto, criticado de más. Para mí el año pasado fue de lo más regular de Boca. Es verdad que bueno, mete esa patada contra Estudiantes, que hasta el día de hoy yo sigo pensando por qué lo hizo. Pero bueno, yo siento que sí se lo criticó un poquito de más. Se habla de una oferta de Belgrano de $500.000, así que bueno, que se dé esa oferta y afuera. Yo Lema no me lo quedaría hoy en día. Marcos Rojo, lo voy a decir ahora, que me puteen los que me tengan que putear. Yo me lo quedo hasta fin de año y a fin de año evaluaremos. Mientras tanto, yo me lo quedaría, porque primero y principal, no es serio ir a jugar contra el Bayern Múnich con Ayrton Costa de central, con todo el respeto del mundo. Yo me lo quedo hasta fin de año y a fin de año que se vaya libre, o en todo caso decir, bueno, evaluamos, rindió bien estos últimos 6 meses. Bueno, un año más quizás se le podría llegar a dar. Pero mientras tanto yo lo veo ahora, bueno, digo, que siga ahora, en diciembre se va libre. Salvo que ahora me llegue una oferta de un palo, bueno, llévatelo ahora, ¿no? Pero me entienden. Y por último, Mateo Mendía, para mí, posterior al Mundial de Clubes, hay que darle minutos en la primera de Boca. No te digo como titular porque para mí le falta pulir algunos aspectos, pero sí le iría dando minutos como suplente, que cada tanto incluso alterne con la reserva, pero para mí tiene que tener minutos Mateo Mendía. Lautaro Blanco y Marcelo Sarachi, yo me los quedaría personalmente a los dos. Blanco para mí es el mejor de estos dos, pero es uno que en cuanto baja el nivel siempre aparece el otro para suplantar esa bajada, y también logran que, bueno, no juegue Frank Fabra, que lo meto en la lista. No sé, mándenlo a la 8ª división de Macedonia del Norte, pero en Boca no. Que véndanlo por un sándwich de milanesa si hace falta. Barinaga, para mí se le dieron pocas oportunidades en los partidos que jugó. Al comienzo es verdad que fue bastante flojo, pero cuando se fue afianzando, no digo que la rompió, pero sí cumplió. Es un jugador por el que estaría dispuesto a escuchar ofertas, evidentemente, ya sea de préstamo o de venta, que te permita recuperar un poco de la inversión. Pero bueno, si no se llega a ir, tampoco me parece un escándalo. Blondel, es verdad que todavía no demostró mucho después de su lesión, pero yo personalmente me lo quedaría. Y Advíncula, pienso lo mismo que con Barinaga. Si se va, me parece bien, y si no se va, es un tipo que desde la experiencia te puede aportar, por lo menos en el vestuario, desde el banco de suplentes. No lo pondré como titular, como dije, pero bueno, te puede aportar desde ahí, ¿no? Belmonte a mí no me termina de convencer, pero yo creo que en este equipo, si estuviese más organizado, tanto ofensiva como defensivamente, y con un entrenador que lo sepa llevar, yo creo que como suplente o de tercer volante y que acompañe, yo creo que se le puede dar una oportunidad más. Para mí hay otros jugadores que se tienen que ir antes que él. Miramón no es un jugador que lo puedas vender, ya que no le pertenece a Boca, pero sí es uno que sí tiene el ciclo cumplido en Boca. De hecho, bueno, nunca tuvo un ciclo porque lo poco que jugó nunca demostró. Para mí ya está, Miramón no tiene que jugar más. Milton Delgado, el único intocable de esta lista. No te digo invendible, porque si te llega una oferta de 15 o 20 millones de Europa y el pibe te dice que se quiere ir, lo tenés que vender. Pero mientras esté en Boca, este pibe no puede salir del 11 titular. Rodrigo Bataglia. Lo voy a incluir en la mitad de cancha porque para mí es donde tiene que jugar Rodrigo Bataglia. Te va a dar mucho más equilibrio entre defensa y ataque. Y aparte vas a sacar su mejor rendimiento porque es un jugador que está jugando hoy en día en una posición improvisada en la que te das cuenta que no se siente cómodo. Rolón. Sí, sigue en Boca, aunque no lo crean. Y lo peor de todo es que cobra cerca de $500.000. Ya está, no sé, véndanlo por una guarnición de papas fritas, pero ya está, no, es un papelón que este tipo siga en Boca. Rey Domenech. Me parece un jugador que lo poco que jugó demostró grandes cualidades, pero no hay que dejar de lado de que todavía tiene 18, 19 años y que todavía le falta perfeccionarse en algunos aspectos. Yo le daría minutos, evidentemente, pero lo haría que cada tanto alterne con la reserva para no perder rodaje. William Alarcón. Para mí lo poco que jugó en Boca todavía no terminó de demostrar mucho, o hasta intrascendente te podría decir, pero tampoco tuvo mucho tiempo para demostrar por esta lesión de los meniscos que tuvo hace poco y tampoco se dieron muchas chances. Yo lógicamente me lo quedaría e iría viendo. Ander Herrera. Me revienta que no juegue, pero mira, ¿qué crees que te diga? O sea, desde el banco o como experiencia, ¿viste? Te puede aportar lo suyo, pero bueno, no tendría como el titular indiscutido. O sea, esto de, no, pero tenemos a este que para cuando se lesiona Ander Herrera, no. Que Ander Herrera sea suplente, que entre cuando tenga que entrar. Pero esto de tener a uno por si Ander Herrera, no me parece bien. Simón Rivero. Es un jugador que a mí en reserva me gustaba mucho, que a mí me parecía que merecía minutos en la primera. Lo cedimos a Unión de Santa Fe, al comienzo no estaba jugando mucho, hasta incluso llegó a jugar con la reserva de Unión. Después, si no me equivoco, creo que se ganó un puestito y empezó a sumar minutos.
volvió a Boca, en donde ahora está apartado del plantel. Yo creo que con un poquito más de rodaje me hubiese gustado verlo en la primera de Boca, pero hoy en día lo veo casi imposible. Así que yo le buscaría un préstamo o una salida definitiva, porque hoy en Boca veo totalmente imposible de que sume minutos. Martegani, lo mismo que dije con Marinaga y Alarcón. Para mí es un jugador el cual no le recuerdo malos rendimientos, tampoco jugó mucho. Yo creo que Martegani como revulsivo te podría haber aportado algo, pero no se le dieron muchas chances. Yo escucharía ofertas por él, ya sea préstamo o salida definitiva que te permita recuperar un poquito la inversión. Pero bueno, Martegani para mí me hace espinita de nunca le dieron la chance tampoco. Kevin Zenón, para mí ya cumplió su ciclo. Véndalo rápido antes de que los europeos se pongan pillo de que es un jugador con concha y de bajo rendimiento. Porque si no, no lo vas a vender, y si lo vendes por menos guita de la que la trajiste. Carlos Palacios, a ver, lógicamente yo me lo quedaría, llegó a principio de este año. Es verdad que todavía no demostró nada para ser un titular indiscutido, y algunas actitudes es verdad que sí han molestado, pero tampoco me voy a volver loco. A ver, va a tener que ponerse las pilas, eso sí, si quiere tener un buen paso por Boca, pero para mí es un jugador que bueno, te puede llegar a servir y tampoco diría, no, se tiene que ir urgente. Brian Aguirre, lo meto en la lista de... me lo quedaría, pero escucho ofertas. Se habla de una oferta del Bologna, si no me equivoco, de más o menos 10 millones de euros. Y creo que el Napoli también estaba interesado. Yo lógicamente aceptaría una oferta así. De no darse esa oferta, a ver, tranquilamente podría quedarse en el plantel y sumar minutos. O lo podés ceder a otro equipo para que sube minutos, se revalorice y ahí evaluás. Alan Velasco, qué temita, a ver. Yo voy a ser lógico. Yo le doy la chance hasta fin de año. Que sume minutos en reserva si hace falta. Pero este pibe se tiene que revalorizar. Tiene que demostrar que por lo menos vale 5 o 6 millones de euros. Por lo menos tiene que demostrar que vale eso. Ceballos, para mí es un fin de ciclo. No sé si definitivo, pero para mí por lo menos este año debería irse a otro equipo. No sé si a préstamo o de forma definitiva. Si me vas a elegir, yo preferiría un préstamo de junio a junio del 2026. Algún equipo del extranjero quizás, no sé. Yo estoy seguro que algún equipo de Bélgica o de Holanda podría llegar a aceptar un préstamo de un año de junio a junio. Y bueno, cuando vuelve, podés evaluar si lo vendés posterior a ese préstamo. O bueno, vuelve más revalorizado y te aporta más en el equipo. Miguel Merentiel, para mí tiene que ser titular. Milton Jiménez, lo mismo que digo con Merentiel. Y finalmente Cavani. Para mí ya está, se tiene que ir personalmente. Suficiente con que es el mejor pago del plantel, que de 10 partidos juega 4. Ya ni hablar que en las importantes ha desaparecido totalmente. Para mí ya está, ciclo cumplido definitivamente. Y en salidas también te voy a incluir a 3 jugadores. Jorman Campuzano, Norberto Briasco y Mauricio Benítez, que son 3 jugadores que vuelven su préstamo ahora. Campuzano se habla de que Atlético Nacional querría comprarlo. Por favor que se dé, por favor. Y Briasco, no sé, un cono de papas y chau. También vuelve Mauricio Benítez, como dije, el cual yo le buscaría otra sesión, pero dentro del fútbol argentino. Eso sí, por favor no lo cedan a un equipo de la B Nacional. Entre todas esas ventas, más la plata que ya tenías de mercados pasados, se puede armar un buen equipo. Pero no hay que gastar por gastar. Hay que reforzar lo que hay que reforzar y analizando a lo que se quiere jugar también. ¿Qué busco yo con los refuerzos que voy a nombrar ahora? Yo con los que incluí, primero es no llenar el plantel de estrellas, que es para mí uno de los grandes errores que cometió esta dirigencia. Como vieron también en las salidas, limpié algunos jugadores de este estilo, tales bueno como Romero, Cavani, más a futuro a Rojo, por ejemplo. Ahora, si empezamos con los refuerzos que para mí tienen que llegar, empecemos por la saga central. Esta es la posición que más jugadores incluí y la que para mí más jugadores hay que traer, ya que es la zona más débil que tiene Boca. Empezando por el central derecho, yo incluí un nombre que para mí es el que tiene que llegar sí o sí a Boca, pero también incluí otros 2 nombres en el que para mí uno de los 2 tiene que llegar. Empecemos por un 2 suplente, ya que como dije, Figal, Lema y Di Lolo, por ejemplo, les buscaría una salida. Y para mí en la saga central suplente, para mí tiene que haber por lo menos un tipo experimentado, porque en el campeonato no puedes jugar con 2 pibes en la saga. Entonces uno experimentado sí o sí. Yo acá tengo 2 opciones. La primera es Lautaro Gianetti, que se dice que podría llegar a salir del Udinese este verano en Europa, así que me parecería una buena opción para aportar un poquito de experiencia en la saga central. O bueno, en caso de ganárselo también puede ser titular. Y mi otra alternativa sería la de Franco Pardo.
Un central del que en el fútbol argentino se está hablando muy poco. Personalmente a mí me encantaría que llegue a Boca. Aunque bueno, Giannetti también sería una gran opción. Los dos son jugadores que tranquilamente a base de buen rendimiento podrían ganarse un puesto en el equipo titular. Pero bueno, como titular, el que para mí tendría que intentar traer Boca como sea es a Alan Franco. Central que ya fue campeón con Independiente, sabe lo que son los partidos internacionales. Actualmente juega en el Sao Paulo, pero termina contrato a final de este año. Así que quizá traerlo sería un poquito más fácil, de un precio mucho menor. Pero bueno, de estos tres centrales, para mí dos tienen que venir sí o sí. Uno titular y uno suplente. Y por el lado izquierdo, yo acá no incluí un central de pie zurdo, porque sinceramente yo no creo que haya ninguno hoy en día que vos digas, este está a la altura de Boca. No sé, Valentín Gómez se habla de que ya estaría muy cerca de irse a jugar a Italia. Así que bueno, yo en esta posición incluí a Juan Carlos Portillo, jugador de Talleres. Más que por jugar de 6, lo incluí por su polifuncionalidad, ya que puede jugar en toda la defensa, puede jugar de 2, de 6, de 3, de 4 y hasta ha llegado a jugar de 5 y de 8. Y en todas las posiciones la verdad es que ha rendido bastante bien. Pongan la plata por él, ya hasta me parece tarde porque para mí tendría que haber llegado a Boca hace 2 años, pero bueno, mejor tarde que nunca. Pasemos al lateral derecho, aclaro. Acá no me parece que sea 100% necesario traer un refuerzo. Sí pienso que es un puesto a mejorar de cara al futuro, ya que Advíncula va a tener 36 años y no lo podés contar como titular. Personalmente yo lo analizo así. Blondel no viene en su mejor nivel después de la lesión. Y Barinaga se habla de una posible salida en búsqueda de minutos. Y si no vamos a la reserva, Gorosito, que sería el jugador en esta posición, para mí todavía está verde en algunos aspectos, sobre todo en la faceta defensiva, que es para mí lo que justamente querría que se refuerce. Un lateral de perfil más defensivo que le permita, por ejemplo, a Blanco o a Sarachi jugar un poquito más sueltos en ataque. Así que yo tengo dos jugadores de un perfil interesante que a mí me interesarían. El primero que me gustaría sería Juan Foyt, que se habla de que puede que salga del Villarreal este verano en Europa, y se habla de un posible retorno al fútbol argentino. Por características me gusta, aparte de que puede jugar tanto de lateral como de central, pero el único punto negativo que le veo es que su historial de lesiones es bastante amplio. Así que por eso me interesa más otro jugador que ya hasta tuvo un paso muy destacado por Boca en su momento, y me refiero a Nathan Nández. Un jugador que en la selección uruguaya viene jugando más de 4 que de otra cosa. En Arabia también jugó varios partidos de ahí y puede jugar tanto de 4, de 5, de interior y hasta llegó a jugar de extremo por derecha. Y en particular me gusta más que Foyt, sobre todo porque Nández te aporta mucho más desde el ofensivo que Foyt y aparte tampoco le jode tanto el temita de las lesiones. Aparte también me gusta por el lado este de que ya pasó por Boca, sabe lo que es el mundo Boca. Y de hecho hasta le fue muy bien en su primer paso, pese a aquella dolorosa final contra River, pero para mí es un jugador muy bien recordado. Pero bueno, el lateral derecho yo traería un refuerzo solamente si es uno de estos dos. Si ninguno de estos dos puede venir a Boca, no reforzaría esa posición, porque si lo vamos a reforzar tiene que ser con un salto de calidad, no traer algo por traer. Ahora pasemos a la mitad de la cancha. Acá solamente incluí un puesto a reforzar, que es el del enganche, ya que las otras dos posiciones para mí están dentro de todo bien cubiertas, la del 5 y la del 8. Yo pienso que a Boca le hace falta un creativo en la mitad de cancha, porque Palacios no aporta tanto en la mitad de cancha, yo lo veo más un poquito en los delanteros, más de extremo incluso. Así que para mí a Boca le hace falta un tipo en la mitad de cancha que organice el equipo. La primera opción que a mí se me había ocurrido era la de Alan Lescano, pero yo dudo mucho que Argentinos Juniors te lo suelte por menos de 7 u 8 millones, así que preferiría ir por opciones más baratas. La primera sería la de Bruno Zapelli, jugador que actualmente está en el Paranaense de la Serie B de Brasil. Y como dato extra, Paranaense solamente tiene el 50% de la ficha, ya que el otro 50% le pertenece a Belgrano, así que quizá lo puede sacar por un precio menor. La otra opción sería la de Nicolás Fernández Mercau. Esta es la opción que más me gusta en estos momentos. Así que bueno, yo personalmente preferiría ir a por él, aunque Bruno Zapelli o bueno, Lescano serían buenas opciones también. Y por último pasemos a los extremos o a los volantes en este caso. Acá incluí 3 nombres para 2 refuerzos que creo que debería traer Boca en esta posición, y me refiero a 2 extremos por derecha. De preferencia yo querría que esos 2 extremos sean zurdos para jugar a pierna cambiada, ya que Boca no tiene ningún jugador de este perfil por la banda derecha. De hecho Boca no tiene jugadores delanteros por derecha, solamente Advíncula cuando pasa el ataque o el lateral, el que sea, o algún jugador improvisado. Así que acá el primero que yo incluí para mí es el que debería ser la prioridad en este mercado, y es Lucas Cepeda, extremo
extremo que puede jugar por ambas bandas, también ha llegado a jugar de interior incluso. Tiene 22 años y en Colo Colo tiene una cláusula de 5 millones de euros. Para mí hay que traerlo sí o sí. Aparte también ya está en la mira de clubes de Europa, así que habría que asegurarlo cuanto antes. Y los otros dos nombres que también se me ocurrieron, ya sea para ser revulsivos o titulares en caso de ganárselo, uno de ellos es Lautaro Giacone, que es un extremo zurdo de perfil creativo, que sinceramente pienso que debería venir a Boca, aparte de que no creo que te salga muy caro. Pero bueno, en caso de no poderse dar Giacone, yo intentaría buscar un préstamo de Gianluca Prestiani, que lo traería a Prestiani. En el Benfica no viene jugando mucho, así que bueno, yo creo que un préstamo puedes buscarle. También es un extremo de perfil creativo, así que te vendría bastante bien, pero en este caso es diestro, no es zurdo. Pero bueno, también sería una gran opción. Así que para mí alguno de esos dos jugadores debería llegar a Boca. Mi prioridad sería la de Prestiani si me preguntas a mí. Pero bueno, ya terminamos con lo que es los refuerzos. Pasemos a armar el equipo ideal. Yo personalmente haría un 4-3-3 / 4-3-2-1. Un esquema que ofensivamente te puede permitir tanto atacar bloques medios como bloques bajos. Te permite meter mucha más gente al área, que es algo que para mí Boca tiene que empezar a hacer sí o sí. No sé, en fase ofensiva es el 4-3-2-1 / 4-3-3. En fase defensiva puede ser un parado de 4-1-4-1, 4-5-1. En el arco lo pongo a Agustín Marchesín. Díaz Robles, el arquero de la reserva, yo lo subiría al primer equipo, ya que Leandro Bray lo cedería. Javi García como el tercer arquero. Por el lateral derecho yo lo puse a Blondel, a Barinaga y a Díngula, los tres que están actualmente en Boca. Aunque en caso de llegar un posible refuerzo, yo lo pondría o a Nathan Nández o a Foyt en caso de que alguno de estos dos llegue. Empezando por la saga central, Alan Franco para mí sería el 2 titular, con Gianetti o Pardo, depende de quién venga. Yo personalmente iría por Pardo. Y como tercera opción también podría ir Mateo Mendía. Por el lado izquierdo, Marcos Rojo como el central por izquierda, Ayrton Costa como el suplente y también está la posibilidad de Portillo, ¿no? Ayrton Costa al Mundial de Clubes no va a poder ir, así que bueno, yo creo que Portillo sería un jugador interesante para traer y que después bueno haya competencia. En el lateral izquierdo lo pongo a Lautaro Blanco, Sarachi como suplente, Portillo también como una tercera opción. Y ya pasando a la mitad de la cancha, de 5 puede ir tanto Delgado como Bataglia, cualquiera de los dos puede ser el titular. Como una posible alternativa también está Rey Domenech. En el número 8 tranquilamente podría ir Alarcón, el Toto Belmonte como una opción ahí de tercer volante. Y por el otro lado también podría ir Zapelli o Mercau, cualquiera de los dos que venga. Y también un pibe que para mí merece las chances en la primera de Boca, que es Santiago Dalmazo, que es un jugador que bueno juega de número 8, así que bueno también iría por el otro lado, pero bueno puede jugar en cualquier parte de la mitad de la cancha, ¿no? O sea, en los extremos, por el lado izquierdo, Palacio yo lo mantendría como el titular, Alan Velasco como un posible suplente, o bueno, en caso de quedarse también está Brian Aguirre. Y por el lado derecho yo lo pondría a Lucas Cepeda como titular, Lautaro Giacone o Prestiani, cualquiera de los dos que venga, podría ser el suplente. Y finalmente en los delanteros, Miguel Merentiel yo lo pondría como el titular, Milton Jiménez como el suplente y ahí como una tercera opción, un pibe a probar, sería el de Valentino Simoni. Así que bueno muchachos, hasta acá llegó mi video de el Boca ideal para este Mundial de Clubes, para lo que resta del año. Como dije antes, quiero que me nombren en los comentarios qué refuerzo traerían ustedes, quiénes se tienen que ir, suscríbete, activa la campanita, seguime en todas mis redes sociales. Sin mucho más para decir, nos vemos en el próximo video.